Días antes de mi cumpleaños, sabía que mi hermana inventaría algo para hacer que mis padres cancelaran el evento. Se había convertido en un patrón que ya no podía ignorar. Así que, cuando me dejaron de lado por ella una vez más, me fui para siempre. Estoy cruzando la puerta de entrada después de un turno de 8 horas en la ferretería, sosteniendo un pastel de chocolate que me compré en la panadería del supermercado. Me costó 100 pesos. Tenía escrito feliz cumpleaños, con un glaseado azul que ya se estaba escurriendo por el calor. No era mucho, pero era mío. Mis padres, Leticia y Daniel, estaban sentados en la sala de estar con mi hermana Ximena, como si fuera una especie de intervención. En el segundo en que entré, mi mamá levantó la vista con esa expresión, que no era exactamente lástima, sino más bien una decepción ensayada, y me dio la noticia. Mateo, hemos decidido que no habrá celebración de cumpleaños este año. Ximena se ha sentido eclipsada últimamente y necesita toda la atención de la familia en este momento. ¿Entiendes? No era una pregunta, era una afirmación. Como si mis sentimientos al respecto fueran ruido de fondo irrelevante. Ximena estaba sentada en el desgastado sofá de cuero luciendo apropiadamente angustiada, con lágrimas falsas ya formándose en sus ojos. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cerebro. Esta no era solo otra ocasión en la que yo era invisible en mi propia familia. Esta era la gota que derramaba el vaso en toda una vida de ser borrado. Dejé el pastel sobre la mesa de centro sin decir una palabra, caminé directo a mi habitación y comencé a empacar todo lo que tenía. El peso asfixiante de ese momento cobró perfecto sentido cuando pensé en los 20 años anteriores de mi vida. Permítanme retroceder y explicar la dinámica familiar que creó este desastre. Ximena es 2 años menor que yo. Cuando tenía 8, ganó un concurso de belleza infantil. Una de esas pequeñas competencias regionales a las que los padres desesperados se convencen de que importan. Recuerdo ese día claramente porque fue la última vez que mis padres me miraron con genuino orgullo. Justo antes de que le entregaran a Ximena ese trofeo de plástico barato, todo cambió. A partir de ese momento, cada evento familiar, cada peso ahorrado, cada onza de atención de mis padres se desvió hacia los interminables concursos, clases de baile, lecciones de canto y entrenadores de actuación de Ximena. La casa se transformó en un santuario dedicado a sus talentos mediocres. Mis boletas de calificaciones con puros dieces recibían breves asentimientos, mientras que los listones de participación de Ximena se enmarcaban y colgaban en cada pared disponible. Cuando me aceptaron en la Feria Estatal de Ciencias con un proyecto en el que había pasado meses trabajando, mi logro desapareció bajo la emoción de la siguiente competencia de Ximena. Aprendí a celebrar mis victorias solo en mi habitación mientras la sala de estar se convertía en el escenario personal de Ximena. Papá empezó a trabajar horas extras en la fábrica para pagar los costosos vestidos de competencia y los gastos de viaje de mi hermana. Llegaba a casa luciendo destruido, cenaba en silencio y luego se sentaba durante horas a ver a Ximena practicar sus rutinas. Lo vi envejecer una década en solo 3 años, sus hombros estaban permanentemente caídos por el peso de la presión financiera y el agotamiento emocional. La única persona que se daba cuenta de esta locura era mi abuelo Guillermo, el padre distanciado de mi papá, que vivía al otro lado de la ciudad. La familia rara vez hablaba de Guillermo porque él y mi mamá tenían una vieja disputa sobre su negativa a financiar los sueños de reina de belleza de Ximena. Hombre inteligente. Pero Guillermo se reunía conmigo en secreto en la biblioteca o en el parque, me llevaba sándwiches y realmente escuchaba cuando le hablaba sobre la escuela, mi trabajo de medio tiempo en la ferretería o mis planes para la universidad. Él fue el único que celebró cuando me aceptaron en la Universidad Autónoma del Estado con una beca parcial. Incluso abrió un pequeño fondo universitario para mí sin decírselo a nadie, haciendo depósitos siempre que podía. Lo que hizo que esa noche de cumpleaños fuera aún peor fue lo que había escuchado por accidente 3 horas antes. Había regresado temprano de mi turno y escuché a Ximena hablando por teléfono en su habitación. Su puerta estaba entreabierta y su voz tenía esa falsa dulzura que usaba cuando les contaba mentiras a sus amigas. Sí. Ya le dije a mi mamá que necesito atención extra en este momento, decía Ximena entre risitas. Digo, mañana es el cumpleaños de Mateo, pero ¿a quién le importa? Les dije que me he estado sintiendo muy deprimida e ignorada. Mamá se lo creyó por completo. Le va a decir esta noche que no vamos a celebrar porque necesito apoyo familiar. Me quedé congelado en el pasillo mientras ella continuaba.
La mejor parte es que nadie sabe que me expulsaron de la universidad hace 3 semanas. La carta de baja de servicios escolares está por llegar en cualquier momento. Pero para entonces, ya los habré convencido de que me salí porque estaba demasiado estresada de que la familia se enfocara en Mateo en lugar de mí. ¿Puedes creer que todavía vive aquí a los 23? ¡Qué perdedor! Se echó a reír, ese sonido cruel que yo había escuchado 1000 veces antes. Ya tengo a mamá convencida de que necesitamos pasar el cumpleaños de Mateo hablando de mis sentimientos y mi futuro. Para cuando llegue esa carta, estarán tan preocupados por mi salud mental que ni siquiera les importarán los 680,000 pesos que desperdiciaron en mi colegiatura. 680,000 pesos. A mí me habían dicho que no podían ayudarme con los gastos de mi universidad porque el dinero escaseaba. Pero se habían gastado 680,000 pesos en la educación de Ximena, que ella simplemente había tirado a la basura. Sentí que algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo que se había estado agrietando durante años finalmente se hizo añicos por completo. Así que, cuando entré 3 horas después con ese patético pastel comprado en el supermercado y los vi a todos sentados ahí, listos para cancelar mi cumpleaños por la crisis fabricada de Ximena, supe exactamente lo que estaba pasando. Ximena había orquestado todo esto para desviar la atención de su fracaso académico. Estaba usando mi cumpleaños como distracción, convirtiéndose a sí misma en la víctima antes de que la verdad saliera a la luz. Mamá se inclinó hacia adelante en el sofá, con las manos entrelazadas en esa forma practicada que tenía cuando entregaba lo que ella creía que era sabiduría maternal. Mateo, necesitas entender que Ximena está pasando por un momento muy difícil ahora. Se ha sentido como si la familia no la apreciara lo suficiente, y necesitamos demostrarle que ella es nuestra prioridad. Tu cumpleaños pasa todos los años, pero el bienestar emocional de Ximena es frágil. Necesitamos unirnos como familia y apoyarla. Eso significa que no habrá celebración, ni pastel, ni regalos. Vamos a pasar la noche hablando de los sentimientos de Ximena y cómo podemos apoyar mejor sus sueños. Miré a papá, esperando alguna señal de resistencia, algún destello de conciencia de que esto estaba mal. Pero Daniel solo se quedó mirando sus manos, derrotado como siempre. Había dejado de luchar años atrás, eligiendo la supervivencia sobre la confrontación. Ximena finalmente habló, con la voz temblando por una emoción fingida. Lo siento, Mateo. Sé que esto es difícil para ti, pero a veces me siento tan invisible. Como si nadie viera lo mucho que estoy batallando. Necesito saber que a esta familia le importo, que no estoy simplemente olvidada. ¿Olvidada? Ella realmente dijo esa palabra. La chica cuyo rostro cubría todas las paredes, cuyos trofeos llenaban todos los estantes, cuyas necesidades determinaban cada decisión familiar. Ella se sentía olvidada. Mientras tanto, yo había estado durmiendo en el mismo dormitorio diminuto desde que tenía 5 años porque Ximena necesitaba la habitación más grande para sus trajes de concurso. Llevaba 2 años usando los mismos 3 pares de pantalones de mezclilla porque Ximena necesitaba ropa nueva para sus fotos de Instagram. Había sido tan completamente olvidado que la mayoría de mis familiares ni siquiera recordaban que estaba estudiando en la universidad. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Sin anuncios, sin confrontaciones dramáticas, sin mendigar reconocimiento. Simplemente dejé ese triste pastel sobre la mesa de centro, los miré a cada uno de ellos por última vez y caminé hacia mi habitación. Probablemente pensaron que me iba a encerrar a hacer un berrinche como lo había hecho tantas veces antes. No tenían idea de que estaba a punto de desaparecer de sus vidas por completo. Me moví por mi habitación con la eficiencia de alguien que había estado planeando este escape de forma subconsciente durante años. Vacié todos los cajones. Junté cada documento importante. Doblé cada prenda de ropa que realmente me importaba y la metí en 2 grandes mochilas de lona y una mochila de hombro. La habitación se veía extraña mientras empacaba, como si finalmente estuviera revelando lo que siempre había sido, una parada temporal en lugar de un hogar. Toda mi vida cabía en 3 maletas. A eso se resumían 23 años en esta casa. 3 maletas y una carta de aceptación universitaria. Alrededor de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Papá tocó suavemente a mi puerta. «Mateo, ¿puedo pasar?» Abrí la puerta. Estaba ahí parado, luciendo mucho mayor que sus 48 años,
con los hombros encorvados y los ojos cansados. Por un momento, pensé que tal vez había entrado en razón. Que tal vez finalmente me iba a defender. En cambio, sacó su cartera y me entregó varios billetes arrugados que sumaban 8,500 pesos. Esto es todo lo que tengo ahora, dijo en voz baja. Sé que las cosas no son justas. Sé que te fallamos, pero ya no sé cómo arreglarlo. Tu madre, Ximena. Ya no tengo fuerzas para pelear. Tomé el dinero, no porque pensara que eso arreglaba las cosas, sino porque sabía que lo iba a necesitar. 8,500 pesos era más de lo que me había dado en toda mi vida para cualquier cosa. El hecho de que viniera con una disculpa por toda mi infancia de alguna manera lo hizo peor. Gracias, dije secamente. ¿A dónde irás? ¿Importa? Me miró como si lo hubiera abofeteado, pero no discutió, solo asintió y se alejó. Sus hombros se veían de alguna manera aún más caídos que antes. Me fui a las 2 de la mañana, mientras todos dormían. Tiré mis maletas en mi destartalado Honda Civic que tenía más de 300,000 kilómetros recorridos, y conduje al único lugar donde sabía que sería bienvenido, la pequeña casa de mi abuelo Guillermo al otro lado de la ciudad. Guillermo abrió la puerta en bata, echó un vistazo a mis maletas y a mi cara, y simplemente se hizo a un lado para dejarme pasar sin hacer preguntas. Esa era la cosa con Guillermo. No necesitaba explicaciones. Entendí al instante. El cumpleaños salió bien, supongo, dijo con sarcasmo, dirigiéndose a la cocina para hacer chocolate caliente. Le conté todo. La conversación que había escuchado a escondidas, la cancelación de la celebración, los 8,500 pesos de papá. Guillermo escuchó sin interrumpir, sus manos curtidas envolvían su taza y su mandíbula se tensaba como si estuviera conteniéndose físicamente de decir lo que realmente pensaba. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, dijo finalmente. El cuarto de huéspedes es tuyo. Sin renta, sin condiciones. Solo prométeme que terminarás la universidad y harás algo de provecho con tu vida. La mejor venganza es vivir bien. Se lo prometí. Ese cuarto de huéspedes se convirtió en mi plataforma de despegue. Trabajaba a tiempo completo en la ferretería, iba a clases y pasaba cada momento libre aprendiendo sobre inversiones inmobiliarias. Resultó que Guillermo había incursionado en la renovación de propiedades hace décadas. Me enseñó todo lo que sabía sobre encontrar propiedades subvaluadas, hacer renovaciones con bajo presupuesto y maximizar los ingresos por rentas. El fondo universitario que había estado construyendo en secreto para mí resultó tener 136,000 pesos, suficiente para cubrir la colegiatura de un año si me quedaba a estudiar localmente y seguía trabajando. Terminé mi licenciatura en 3 años en lugar de 4, tomando clases de verano y llegando al límite máximo de mis créditos cada semestre. Mientras tanto, mi familia se desmoronaba sin mí ahí para ser el chivo expiatorio. La carta de expulsión de la Universidad de Ximena llegó 2 semanas después de que me fui. Mamá me llamó 17 veces ese día. No contesté. Me dejó mensajes de voz que pasaron del enojo a la desesperación y luego a los chantajes emocionales. Mateo, tu hermana te necesita ahora mismo. Esta es una crisis familiar. ¿Cómo puedes abandonarnos así? Necesitamos presentar un frente unido. Llámame de inmediato. Borraba cada mensaje sin escucharlos por completo. A través de Guillermo, que mantenía un escaso contacto con papá, me enteré de lo que estaba pasando. Había que pagar la deuda de 680,000 pesos de colegiatura. La defensa de crisis de salud mental de Ximena se vino abajo cuando en servicios escolares les explicaron que había reprobado absolutamente todas las materias por simple falta de asistencia. Mamá estaba furiosa. Papá estaba resignado. Ximena jugaba a hacerse la víctima más que nunca, logrando de alguna manera convertir su fracaso académico en un problema sobre cómo la familia no apoyaba lo suficiente sus necesidades emocionales. Sin mí ahí como amortiguador, como el responsable que hacía que la disfunción de todos los demás pareciera menos grave en comparación, tuvieron que mirarse los unos a los otros. Y, al parecer, no les gustó lo que vieron. Me gradué de la universidad a los 24 años con una licenciatura en Administración de Empresas y exactamente 0 miembros de mi familia en la ceremonia. Guillermo fue,
trajo un pequeño pastel y una tarjeta con un cheque por 17,000 pesos. Capital de inversión, lo llamó. Ve y haz tu primer negocio. Ese verano, encontré una propiedad embargada a través de un listado de subastas bancarias. Una casa de 3 habitaciones en una colonia decente que había estado vacía durante 8 meses. El pasto me llegaba a la cintura, la pintura se estaba cayendo a pedazos, y el interior parecía haber sido abandonado a mitad de una remodelación por alguien que se quedó sin dinero y sin esperanza. Perfecto. El banco la estaba ofreciendo en 884,000 pesos, pero me di cuenta de que estaban desesperados. Las propiedades en esa condición ahuyentaban a la mayoría de los compradores que querían casas listas para mudarse. Pasé una semana investigando ventas comparables, calculando costos de reparación y construyendo un presupuesto de remodelación detallado. Ofrecí 799,000 pesos esperando que me hicieran una contraoferta. Aceptaron 765,000 pesos en menos de 24 horas. Usé la inversión de 17,000 pesos de Guillermo más cada centavo que había ahorrado durante 3 años trabajando en la ferretería como enganche. Obtuve un crédito para pequeñas empresas por el resto utilizando la propia propiedad como garantía. El ejecutivo del banco me miró con escepticismo cuando entré con mis planos de renovación y mis hojas de cálculo de presupuesto, pero los números eran sólidos. Lo aprobó. Los siguientes 6 meses fueron brutales. Trabajaba en mi empleo normal durante el día y luego me iba a la propiedad a trabajar hasta la medianoche o más tarde. Arranqué la asquerosa alfombra y encontré una hermosa madera de roble debajo que solo necesitaba ser pulida. Resané y pinté cada superficie. Reemplacé las lámparas anticuadas por alternativas modernas de la ferretería, donde tenía mi descuento de empleado. Hice el trabajo de jardinería yo mismo, pasando los fines de semana arrancando malas hierbas y plantando arbustos. Aprendí plomería viendo vídeos en YouTube y pidiendo favores a contratistas que había conocido en la ferretería. Aprendí conceptos básicos de electricidad de la misma manera. Cometí errores, muchísimos, pero aprendí de cada uno de ellos. El primer grifo que instalé tuvo una fuga durante 3 días antes de darme cuenta de que había olvidado ponerle una rondana. El primer interruptor de luz que cableé estaba al revés. Pero al final, ya podía encargarme de manera competente de la mayoría de las reparaciones básicas del hogar. También aprendí sobre permisos, inspecciones y el millón de pequeños detalles que separan a los propietarios aficionados de los administradores de propiedades profesionales. Descubrí que el municipio requería permisos específicos para ciertos trabajos eléctricos. Descubrí que las propiedades de alquiler necesitaban medidas de seguridad específicas, como detectores de humo conectados a la red eléctrica. Cada reglamento se sentía como un obstáculo diseñado para detener a personas como yo, pero traté a cada uno de ellos como una lección sobre cómo hacer las cosas bien. Cuando terminé, el lugar lucía completamente transformado. Pintura fresca, accesorios modernos, pisos pulidos, un jardín arreglado. Hice que lo evaluaran profesionalmente y me dieron un valor de 1,513,000 pesos. Esencialmente, había creado 748,000 pesos en plusvalía a través de 6 meses de sudor y unos 255,000 pesos en materiales y permisos. La puse en renta por 20,400 pesos al mes. Recibí 14 solicitudes en la primera semana. Elegí a una pareja joven, ambos maestros, ingresos estables, excelentes referencias, sin señales de alerta. La renta cubría la mensualidad de mi hipoteca, el predial, el seguro y un fondo de mantenimiento, sobrándome unos 3,400 pesos cada mes. Ese excedente iba directo a los ahorros para la siguiente propiedad. Pero lo más importante es que había demostrado que podía hacerlo. Esa primera propiedad no se trataba solo del dinero. Se trataba de demostrar que podía tomar algo roto y volverlo valioso. Que podía construir algo real con mis propias manos y mi inteligencia. La segunda propiedad llegó 8 meses después. Otro remate bancario. Esta vez, un dúplex. El mismo proceso, investigar, calcular, renovar, rentar. Esta vez, el trabajo fue más rápido porque ya sabía lo que estaba haciendo. Para el final de esa remodelación, ya podía poner los azulejos de un baño, instalar un inodoro,
cablear un ventilador de techo y resanar paredes mejor que la mitad de los contratistas que había conocido. La tercera propiedad fue una pequeña casa unifamiliar que necesitaba una remodelación mayor. El dueño anterior había empezado a demoler la cocina y luego, aparentemente, simplemente se rindió. Pasé 3 meses terminando lo que él había empezado, aprendiendo sobre instalación de gabinetes y cubiertas en el proceso. Cada propiedad me enseñaba algo nuevo. Cada renovación me hacía más competente. Cada renta exitosa demostraba que podía hacer esto profesionalmente. A los 26 años, era dueño de 3 propiedades de alquiler. A los 28, tenía 7. A los 30, dirigía una pequeña empresa de inversiones inmobiliarias con 15 propiedades que generaban ingresos mensuales constantes. Había construido algo real a partir de la nada usando la misma terquedad que mi familia solía odiar de mí. Durante esos años, mi familia hizo intentos esporádicos de contactarme. Mamá llamaba en los días festivos, dejando mensajes sobre sanar las heridas familiares y dejar ir el dolor del pasado. Ximena me encontró en redes sociales enviando mensajes sobre cuánto había madurado y cuánto lo sentía. Ignoré todo eso. No por despecho exactamente, sino porque genuinamente no tenía nada que decirles. Pertenecían a una vida que había dejado atrás. Había superado tanto a esa versión de mí mismo que interactuar con ellos se sentía como intentar conversar con extraños sobre los problemas de alguien más. Entonces Guillermo se enfermó. Cáncer en etapa 3 cuando se lo detectaron. Tenía 72 años y era terco como una mula, insistía en recibir tratamiento mínimo para poder morir bajo sus propios términos en lugar de consumirse en algún hospital. Me mudé de regreso a su casa para cuidarlo durante esos últimos meses. Ahí fue cuando mi familia hizo su movimiento. Mamá se apareció en la casa de Guillermo una tarde mientras yo estaba en el trabajo. Se había enterado a través de un primo lejano que Guillermo se estaba muriendo. Probablemente pensó que esta era su oportunidad de reconectar mientras yo estaba vulnerable. Guillermo, bendito sea, la recibió en la puerta y no la dejó entrar. Leticia, le dijo fríamente. Hay que ser muy descarada para aparecerte aquí después de lo que le hiciste a ese muchacho. Soy su madre, respondió ella, intentando sonar dolida. Tengo derecho a ver a mi hijo. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste la fantasía de tu hija sobre la realidad de tu hijo. Mateo no quiere verte. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se fue, pero no sin antes dejar una carta. Guillermo me la entregó esa noche. Casi la tiro sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La carta era una obra maestra de la manipulación. 3 páginas sobre cómo siempre había amado a ambos hijos por igual. Cómo había estado haciendo su mejor esfuerzo en circunstancias difíciles. Cómo Ximena realmente había cambiado y ahora estaba trabajando duro para volverse independiente. No había una disculpa real, solo explicaciones y justificaciones envueltas en lenguaje de víctima. El remate estaba en el último párrafo. Estamos pasando por dificultades económicas en este momento. Le recortaron las horas extras a tu padre y Ximena ha estado batallando para encontrar un empleo estable. Realmente nos vendría bien tu ayuda. Sé que te ha ido bien en los bienes raíces. Tal vez podrías darnos algún consejo o ayudarnos con un préstamo. La familia ayuda a la familia. Mateo. Eso es lo que hacemos. Ahí estaba. La verdadera razón del repentino interés en la reconciliación. Necesitaban dinero. Le mostré la carta a Guillermo. La leyó y luego me la devolvió sacudiendo la cabeza con disgusto. No han cambiado nada, dijo. Siguen usando a la gente. Siguen negándose a asumir responsabilidades. Siguen esperando que tú arregles sus problemas. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Nada, dije. Absolutamente nada. Guillermo sonrió. Ese es mi muchacho. Falleció 3 semanas después, pacíficamente mientras dormía. Me dejó todo. La casa, sus ahorros, su vieja camioneta. El testamento incluía una nota: Mateo, fuiste el nieto que siempre estuve orgulloso de reconocer y el hijo que mi propio hijo nunca aprendió a ser. Usa estos cimientos para construir algo hermoso. No dejes que te vuelvan a arrastrar hacia abajo.
El funeral fue pequeño. Yo y algunos viejos amigos de Guillermo. Papá, mamá y Ximena no fueron. No estaban invitados. Papá lucía terrible. Más viejo que nunca, con los ojos hundidos. Se me acercó después del servicio. Lo siento, me dijo. Por todo. Por ser demasiado débil para enfrentarme a tu madre, por dejar que Ximena nos manipulara a todos, por no ser el padre que te merecías. Lo analicé durante un largo momento. La ira que esperaba sentir no estaba ahí. Solo una especie de lástima distante por este hombre que había desperdiciado años de su vida siendo un facilitador de la disfunción. No puedes arreglar el pasado, Daniel, le dije. Pero puedes dejar de repetirlo en el futuro. Me voy a divorciar, soltó de repente. Presenté los papeles la semana pasada. Debí hacerlo hace años, pero seguía pensando que las cosas mejorarían. Nunca lo hicieron. Qué bueno, dije. Tal vez ahora puedas descubrir quién eres realmente en lugar de quién quería Leticia que fueras. No nos abrazamos ni tuvimos una reconciliación llena de lágrimas, solo asentimos el uno al otro como conocidos de negocios y nos fuimos por caminos separados. Pero algo había cambiado. Papá finalmente estaba tomando una decisión en lugar de simplemente aceptar lo que le pasaba. Heredar la casa de Guillermo me dio el capital que necesitaba para expandir el negocio. Vendí la propiedad por 3,060,000 pesos y usé las ganancias para comprar un pequeño complejo de departamentos, 8 unidades que necesitaban mucho trabajo pero que tenían una estructura sólida. Pasé un año remodelando y luego los llené con inquilinos de calidad a precios de mercado. El negocio creció. A los 32 años, administraba 43 propiedades en 3 municipios distintos. A los 35, me había expandido a bienes raíces comerciales, pequeños edificios de oficinas, plazas comerciales e incluso un pequeño complejo de bodegas. Cada adquisición fue investigada cuidadosamente, financiada de forma conservadora y administrada con la misma atención al detalle que había aprendido de aquel primer remate bancario. La clave estaba en tratar a los inquilinos como personas en lugar de como fuentes de ingresos. Respondía a las solicitudes de mantenimiento en menos de 24 horas. Mantenía las propiedades en excelentes condiciones. Cobraba precios justos de mercado en lugar de exprimir cada peso posible. Me hice de la reputación de ser un arrendador a quien la gente realmente quería rentarle. Se corrió la voz. Mis tasas de desocupación se mantuvieron constantemente por debajo del 5% cuando el promedio del mercado era del 12 al 15%. También comencé a ser mentor de otros inversionistas jóvenes, personas que me recordaban a mí mismo a los 24 años. Hambrientos, decididos, pero sin el conocimiento o los contactos para empezar. Me reunía con ellos a tomar un café, revisaba sus planes de negocios y, a veces, incluso me asociaba con ellos en sus primeros tratos. Ver a alguien tener éxito usando los principios que Guillermo me enseñó se sentía como honrar su legado de la manera más significativa posible. La empresa de inversiones en sí misma se volvió rentable más allá de los ingresos por rentas. Encontraba propiedades en mal estado, las renovaba eficientemente y luego las conservaba para obtener ingresos por alquiler o las vendía a otros inversionistas a precio de mercado. La compañía desarrolló una reputación de asumir proyectos desafiantes que otros evitaban. Diseños extraños, violaciones al reglamento de construcción, ubicaciones difíciles. Me di cuenta de que los problemas que otros veían como obstáculos insalvables eran en realidad oportunidades si sabías cómo resolverlos de manera sistemática. Mis ingresos anuales superaron los 17 millones de pesos cuando tenía 33 años. Nada mal para alguien que se había ido de su casa a los 23 años con 8,500 pesos en una mochila de lona. En algún punto del camino, me había vuelto legítimamente rico. No al nivel de tener un jet privado, pero con un nivel de comodidad que mis padres jamás tuvieron, a pesar de sus constantes esfuerzos por aparentar éxito. La diferencia era que yo había construido algo real, mientras que ellos habían estado manteniendo apariencias a base de tarjetas de crédito y horas extras. También conocí a Natalia. Era abogada de bienes raíces y estaba encargándose del cierre de una de mis propiedades comerciales, un pequeño edificio de oficinas que yo estaba convirtiendo en espacio comercial de uso mixto. El propietario anterior se había metido en problemas con infracciones del reglamento y estaba vendiendo con pérdidas solo para escapar del dolor de cabeza.
Yo vi potencial donde él veía problemas. Natalia entró a nuestra primera reunión vistiendo un traje elegante y cargando un maletín que parecía pesar más que ella. Era directa, eficiente y tenía exactamente cero paciencia para tonterías. En 5 minutos, había identificado 3 posibles problemas con el título de propiedad que al abogado anterior se le habían pasado por alto. En 10 minutos, había esbozado soluciones para los 3. ¿De verdad leíste todo el contrato? Le dije impresionado. La mayoría de los abogados solo hojean las cláusulas estándar. Ese es literalmente mi trabajo, respondió sin levantar la vista de sus notas. Te sorprendería saber cuánta gente me paga por hacer cosas que podrían hacer ellos mismos si simplemente leyeran los documentos. Terminamos yendo a tomar un café después del cierre. Ella lo sugirió, dijo que le gustaba trabajar con inversionistas que realmente entendían lo que estaban comprando en lugar de solo perseguir el dinero. Hablamos durante 2 horas sobre las tendencias del mercado inmobiliario y leyes de propiedad. Había crecido en una colonia popular muy humilde, se pagó la escuela de derecho trabajando en 3 empleos diferentes y no tenía ninguna paciencia para la gente que daba excusas en lugar de buscar progresar. Mi mamá siempre decía que debía encontrar un hombre bueno y estable para que me cuidara, comentó Natalia durante una de nuestras primeras citas. Lo decía como un consejo. Yo lo tomé como una advertencia de lo que no debía hacer. Hicimos clic de inmediato. 2 personas que se habían construido a sí mismas desde la nada y que entendían que el éxito no se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de construir algo real que no te pudieran quitar. Ella también entendía la disfunción familiar en formas en las que la mayoría de la gente no podía. Su padre había sido un adicto que vació los ahorros familiares en múltiples ocasiones antes de desaparecer cuando ella tenía 12 años. Su madre había pasado años dando excusas por él, eligiendo la lealtad hacia un hombre destructivo por encima de proteger a sus hijos. Natalia había aprendido a temprana edad, igual que yo, que a veces las personas que se supone deben amarte son en realidad las que te están frenando. ¿Sabes qué es lo que me encanta de los bienes raíces?, dijo una noche mientras revisaba contratos en la mesa de mi cocina. Los edificios no mienten. No manipulan. No dan excusas. O los cimientos son sólidos o no lo son. O la estructura es firme o no lo es. Todo es medible, reparable, mejorable. Ojalá las personas funcionaran de la misma manera. Salimos durante un año antes de que le propusiera matrimonio. Nada lujoso. Solo nosotros 2 en la primera propiedad que había remodelado, de pie en la sala donde había pasado 6 meses aprendiendo a construir algo a partir de pedazos rotos. Le dije que eso era exactamente lo que ella me había ayudado a hacer con mi vida. Tomar a alguien roto y ayudarlo a sentirse completo sin intentar cambiar quién era fundamentalmente. Me dijo que sí antes de que yo terminara la pregunta. Nos casamos 2 años después en un pequeño salón de eventos donde cabían exactamente 50 personas. Una ceremonia pequeña, amigos cercanos, sin drama familiar, sin espectáculo, sin pretensiones, solo 2 personas que se entendían comprometiéndose a construir algo juntos. Papá asistió, lo cual me sorprendió. Para entonces ya se había divorciado completamente de Leticia y estaba saliendo con alguien llamada Clara, que en realidad lo trataba como a un igual. Se veía más saludable de lo que lo había visto en años, como si le hubieran quitado décadas de peso de los hombros. Estoy orgulloso de ti, me dijo en la recepción. Guillermo también lo estaría. Gracias. Sé que no merezco tu perdón, continuó. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, de hacer las cosas mejor. Me doy cuenta, le dije, y lo decía en serio. Cerca de esas fechas, recibí un mensaje inesperado de Ximena en redes sociales. A diferencia de los intentos de contacto anteriores, este era diferente. Sin excusas, sin manipulaciones, solo un mensaje directo. Mateo, sé que no merezco una respuesta, pero quería que supieras que he estado trabajando en mí misma. Conseguí un trabajo en un restaurante, ya llevo 2 años ahí. Empecé como anfitriona y subí a gerente de turno. No es glamoroso. Pero es un trabajo honesto y estoy orgullosa de ello. Siento mucho todo lo que pasó. No tienes que perdonarme ni siquiera responder. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que tú siempre supiste,
que el verdadero valor proviene de lo que tú construyes, no de lo que te regalan. No respondí de inmediato. Se lo mostré a Natalia, quien lo leyó con detenimiento. ¿Qué opinas?, preguntó ella. Creo que la gente puede cambiar, dije. Pero también creo que el tiempo dirá si es real o solo otra actuación. Me parece justo. 6 meses después, Ximena volvió a enviar un mensaje, esta vez con fotos de ella trabajando en el restaurante, un pequeño departamento que había rentado por su cuenta y una pequeña cuenta de ahorros que había logrado juntar. Sin peticiones, sin manipulación, solo evidencia de una vida que estaba construyendo sin la ayuda de nadie. Le respondí con una sola línea: estoy orgulloso de ti por hacer el esfuerzo. Su respuesta llegó horas después. Gracias. Eso significa más de lo que crees. No nos volvimos cercanos. No tuvimos reuniones llenas de lágrimas ni fingimos que el pasado no importaba, pero establecimos un respeto distante. 2 personas que compartían ADN y traumas, reconociendo la existencia del otro sin exigirse nada. En cuanto a mamá, me enteré por los chismes de la familia que vivía en un pequeño departamento después del divorcio, trabajando como recepcionista, todavía diciéndole a cualquiera que quisiera escucharla lo malagradecidos que eran sus hijos por haberla abandonado. La ironía no pasó desapercibida para nadie, había terminado haciendo el mismo tipo de trabajo con el que Ximena había empezado, excepto que Ximena lo había usado como un trampolín para crecer, mientras que Leticia lo usaba como prueba de su victimización. El año pasado, decidí honrar la memoria de Guillermo abriendo un centro comunitario en la colonia donde él había vivido toda su vida adulta. El edificio era una antigua bodega que había estado vacía durante 3 años. El dueño había muerto y los herederos no lograban ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ella. Eventualmente la vendieron solo para dejar de pagar el predial por una propiedad desocupada. Yo la compré por 3,060,000 pesos y luego invertí otros 6,800,000 pesos en la remodelación. El espacio era enorme, 1,100 metros cuadrados de puro potencial. Lo vaciamos por completo y lo actualizamos a las normas de construcción modernas mientras conservábamos los ladrillos aparentes originales y las vigas de madera que le daban carácter. Creamos un laboratorio de computación con 20 estaciones de trabajo con software actualizado. Construimos 4 salones de tutoría privados donde los niños podían recibir ayuda personalizada con sus tareas. Diseñamos un gran salón de usos múltiples que podía albergar desde talleres de capacitación laboral hasta asambleas vecinales. Agregamos una cocina comercial y un pequeño espacio de restaurante donde las personas podían conseguir comidas económicas. Nada sofisticado, solo buena comida a precios que no arruinarían el presupuesto de nadie. El restaurante fue idea de Natalia. Me hizo notar que muchas familias de esa zona sufrían de inseguridad alimentaria, pero que las comidas gratuitas traían consigo un estigma. Cobrar 20 pesos por un plato de comida permite que la gente mantenga su dignidad mientras sigue recibiendo ayuda. Mujer inteligente. Mi esposa y yo pasamos 8 meses en la remodelación, gestionando a los contratistas y haciendo gran parte del trabajo nosotros mismos cuando podíamos. El edificio se transformó de una monstruosidad abandonada en algo de lo que el vecindario podía sentirse orgulloso. Lo llamé Fundación Guillermo. En honor al hombre que me enseñó que el éxito significa construir escaleras para que otros suban, no quitarlas una vez que tú estás arriba. En la ceremonia de inauguración, asistieron más de 200 personas, familias locales, dueños de negocios de la zona, regidores del municipio que habían ayudado a agilizar nuestros permisos. El laboratorio de computación ya estaba reservado por completo para el mes siguiente. 3 maestros locales se habían ofrecido como voluntarios para dar sesiones de tutoría gratuitas. El restaurante tenía solicitudes de 5 personas que querían trabajar ahí, todas de la misma colonia. Papá vino con Clara. Ximena vino con su novio y su bebé. Le había puesto el nombre por el segundo nombre de Guillermo, Alejandro. La familia de Natalia llenaba la habitación. Amigos de a lo largo de los años, socios de negocios, personas del vecindario que habían visto cómo se realizaba la remodelación. Me paré al frente del salón mirando rostros a los que realmente les importaba y me di cuenta de algo profundo. Yo había construido esto. No solo el edificio, no solo el negocio, no solo la riqueza. Había construido una vida rodeado de personas que elegían estar ahí, que se presentaban, que daban sin esperar nada a cambio.
Durante mi discurso, hablé de Guillermo y lo que me enseñó sobre resiliencia, respeto propio y la diferencia entre la familia en la que naces y la familia que eliges. Guillermo me dijo una vez que la mejor venganza no es demostrarle a los demás que están equivocados, dije. Es demostrarte a ti mismo que tienes la razón. Me enseñó que cuando la gente intenta hacerte sentir pequeño, no te encoges para ajustarte a sus expectativas. Creces hasta que los superas por completo. La sala estaba en silencio. La gente realmente estaba escuchando. Algunas personas intentarán apagar tu luz porque hace visible su oscuridad. Intentarán convencerte de que no eres nada, porque lo que eres amenaza todo lo que ellos tienen. Pero cuando te eliges a ti mismo, cuando te niegas a encogerte para la comodidad de otra persona, no solo te salvas a ti mismo. Le demuestras a los demás que ellos también pueden elegirse a sí mismos. Miré a papá, que tenía lágrimas en los ojos, a Ximena, que sostenía a Alejandro y asentía, a Natalia, que entendía mejor que nadie lo que costaba construir algo real a partir de pedazos rotos. Guillermo eligió acercarse a un niño invisible. Daniel eligió el divorcio por encima de seguir viviendo una mentira. Ximena eligió trabajar en lugar de manipular. Y yo elegí dejar una casa que nunca fue un hogar para construir algo real. Eso es lo que representa esta fundación. La idea de que nunca es demasiado tarde para elegir diferente. Los aplausos llenaron el salón, pero aún no había terminado. Quiero terminar con esto, dije. El verdadero regalo que Leticia me dio, sin quererlo, fue mostrarme exactamente que no debía ser. Al negarme las celebraciones de cumpleaños, me enseñó a celebrarme a mí mismo todos los días. Al decirme que no era nada, me motivó a convertirme en algo. Al borrarme de las fotos familiares, me liberó para pintar mi propio retrato. Papá se puso de pie, algo que nunca habría hecho años atrás. Ese es mi hijo, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. Ese es mi muchacho en todos los sentidos que importan. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Ximena se fue temprano para acostar a Alejandro, pero no sin antes abrazarme. Un abrazo real, sin segundas intenciones ni manipulación. Gracias, me susurró, por demostrarme que era posible cambiar. Eso lo hiciste tú misma, le dije. Yo solo dejé de facilitar la alternativa. Papá se quedó hasta el final, ayudando a limpiar como un voluntario más en lugar de esperar que lo atendieran. Mientras apilábamos sillas juntos, me dijo algo que se me quedó grabado. Desperdicié 20 años de mi vida teniendo miedo del enojo de tu madre, miedo de causar problemas, miedo de defender lo que era correcto. Lo gracioso es que, una vez que finalmente lo hice, me di cuenta de que a lo único que debía haberle tenido miedo era desperdiciar más tiempo teniendo miedo. Más vale tarde que nunca, le dije. Aún así, respondió, mirando la habitación vacía que pronto estaría llena de niños aprendiendo y creciendo. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente cuando importaba. Cuando necesitabas que lo fuera. No podemos cambiar el pasado, le dije. Pero estás aquí ahora. Eso cuenta de algo. Mientras Natalia y yo cerrábamos con llave esa noche, ella me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es realmente la mejor venganza? No es el éxito, ni el dinero, ni siquiera la felicidad. Es la indiferencia. Leticia está allá afuera en algún lugar, todavía enojada, todavía amargada, todavía culpando a todos los demás. Pero tú la has superado por tanto, que ya ni siquiera es una nota a pie de página en tu historia. Ella solo fue el catalizador que inició una reacción que no pudo controlar. Tenía razón. Rara vez pensaba en Leticia ahora. Cuando lo hacía, era con el tipo de curiosidad distante que uno podría tener sobre los problemas de un extraño. Su control sobre mí se había disuelto por completo, siendo reemplazado por los cimientos sólidos de relaciones reales y éxito bien ganado. Mirando hacia atrás ahora, que me prohibieran celebrar mi propio cumpleaños fue el mejor regalo que mi familia tóxica me pudo dar. Me obligó a dejar de esperar a que ellos celebraran mi existencia y a empezar a celebrarla yo mismo. Me enseñó que no puedes ganarte el amor de personas que ven tu éxito como el fracaso de ellos. Y, lo más importante, me demostró que a veces la mejor manera de honrar de donde vienes es convertirte en todo lo que ellos intentaron evitar que fueras. Tengo 37 años ahora.
Natalia y yo tenemos 2 hijos que están creciendo en una casa donde se celebran los cumpleaños, se reconocen los logros y el amor no está condicionado a ser mejor que nadie más. Ximena trae a Alejandro a las cenas de los domingos, donde él juega con sus primos y aprende que las reuniones familiares pueden tratarse de alegría en lugar de juicios. Papá es un abuelo activo, del tipo que nunca pudo ser antes. Todavía se disculpa a veces por los años perdidos, pero le digo lo mismo de siempre, no podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir el futuro. En cuanto a Leticia, me enteré por parientes lejanos que todavía sigue en ese trabajo de recepcionista, todavía diciéndole a cualquiera que la escuche sobre sus malagradecidos hijos que la abandonaron. La diferencia entre ella y Ximena es evidente. Ximena eligió el crecimiento, mientras que Leticia eligió el papel de víctima.